Pues es un verdadero placer tener la oportunidad de retomar toda esta etapa de los podcasts y sobre todo en una coyuntura tan importante como lo que se está viviendo en este momento entre Israel, el pueblo palestino, Hamas y en Gaza específicamente. Han pasado muchas cosas y esto tiene una discusión de fondo frente al tema del derecho internacional humanitario, frente a si se está cometiendo o no un genocidio contra el pueblo palestino, el reconocimiento que está recibiendo también Palestina por parte de países del bloque europeo, la posición que está tomando la Corte Internacional de Justicia y el papel del fiscal Khan de la Corte Penal Internacional, no solo frente a Hamas, sino también frente a altos mandos y figuras políticas en Israel y toda la coyuntura internacional que esto está jugando. Los últimos escenarios de lo que pasó en Rafah, pues evidentemente han generado indignación, pero lo estamos viendo también en movilizaciones en todo el mundo, en campus de universidades en Estados Unidos. Y la gran discusión tiene que ser basada también en argumentos, no solo en pasiones. Y para eso, dos invitados maravillosos, dos amigos, dos académicos y dos hombres que desde dos orillas nos pueden ilustrar con sus visiones sobre lo que está pasando en este momento en Medio Oriente. Marcos Pekel, profesor de la Universidad del Rosario y director de la comunidad judía en Colombia. Qué placer que esté en este podcast con Mauricio, que lo vamos a presentar ya, y por supuesto con todos los oyentes que nos van a estar escuchando en las distintas plataformas de audio. Muchas gracias, Sam, por la invitación. La verdad, un placer estar acá, volver a un debate con mi amigo y colega Mauricio Jaramillo, y espero que los que se beneficien de esto sea la audiencia del podcast. Sin duda. Y Mauricio Jaramillo, así Marcos, que ahora está más en medios que nosotros, y está haciendo un trabajo fantástico, porque no solo está en la universidad desde hace muchos años, dando su cátedra y todo, pero ahora también es un hombre que está permanentemente haciendo el análisis en los medios en Colombia sobre la coyuntura internacional y otros temas. Profesor también de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jacir, qué placer y gracias por estar aquí en este podcast. Hassan, un verdadero placer estar aquí entre amigos con mi amigo y colega Marcos Pekel y con Hassan. Ya que usted recuerda lo del tema MES, le recuerdo que la primera vez que yo estuve en televisión fue en su programa, hace por allá más de 10 años. Entonces aquí volvemos a los inicios, lo cual me Volvemos, pone volvemos. muy contento. Eso quiere decir que esto nos encanta, que esto nos fascina. Qué bueno, Eh, qué bueno. bueno, ustedes van a entender esto muy bien. Este podcast nació hace ya varios años y lo estamos retomando en esta nueva temporada. Y el nombre de este podcast, ustedes no me van a creer, el nombre del podcast inicial era Nakba. Nakba. Ustedes saben muy bien y entienden perfectamente qué significa eso, pero muchos de los oyentes dirán, oiga, Nakba, ¿eso qué significa? Mauricio, ¿usted cómo explicaría lo que significa Nakba? Muy sencillo, yo diría que es básicamente la principal tragedia que vive el pueblo palestino y que marca el inicio del despojo. Yo creo que la nación palestina tiene muchas tragedias, pero me parece que se resumen en buena medida en lo que es la catástrofe por no haber podido consolidarse no solo como Estado, porque a veces pensamos que la tragedia palestina es exclusivamente por no tener Estado, pero en realidad el problema es que yo creo que la nación palestina, es decir, como un conjunto con unos rasgos culturales, étnicos, lingüísticos, en algunos casos, no en todos religiosos, me parece que no ha dejado de estar en riesgo desde 47 y 48. Por eso para mí la Nakba es la suma de todas las tragedias del exilio, los que están adentro, los que están afuera, el que está en Cisjordania, el que está en Gaza, Jerusalén Oriental. Entonces es una palabra que va más allá de lo que pudo haber ocurrido a finales de la década de los 40. Y es un tema de una coyuntura muy interesante porque desde la otra orilla pues está Israel. Israel, Claro. cuando se da la Nakba, lo que llaman la catástrofe para el pueblo palestino, del otro lado está el nacimiento del Estado de Israel, el nacimiento pleno de ese Estado en Naciones Unidas y con todo lo que eso significa. Marcos, son múltiples las veces que nos hemos sentado a analizar lo que está pasando y seguramente varias también las que usted ha tenido la oportunidad de hablar con Mauricio y de debatir sobre este tema. Yo quiero empezar de una vez yendo al grano, porque la gran discusión de lo que se está dando hoy en Gaza es lo siguiente.
La pregunta que muchos se hacen es si se está dando un genocidio en Gaza, si lo que está pasando en este momento es un genocidio o no. Marcos, ¿usted qué piensa al respecto? Eh, bueno, hubiera podido comenzar por el tema de la Nakba también, Hassan, pero vamos a No ir puede al tema que usted comentarlo. está poniendo. No, eh, porque entonces podemos hacer este debate, entramos a temas históricos. Eh, yo creo que la Nakba es resultado de la negativa de los países árabes y de los palestinos de aceptar la resolución de partición de Naciones Unidas, de aceptar la idea de que Israel también tiene derecho a estar en esa tierra, derecho que está consignado en el derecho internacional desde la Liga de las Naciones, y que la Nakba terminó siendo el resultado de esa negativa y de la guerra que le declararon a Israel los países árabes en aquel momento, que dio como resultado pues el desplazamiento de los refugiados palestinos. No, Hassan, de ninguna manera se está dando genocidio en Gaza, por ninguna forma, ni de la... Usted puede usar la definición de genocidio que quiera o hacer las comparaciones que quiera, y no se está dando, no está ocurriendo ningún genocidio en Gaza. Empecemos por el porqué de lo que está pasando en Gaza. Y lo que está pasando en Gaza en este momento tiene que ver con lo que ocurrió el 7 de octubre, en que el gobierno legítimo de Gaza, o ilegítimo, pero el gobierno de Gaza, que es Hamas, infiltró miles de terroristas a poblaciones de Israel a asesinar, violar, quemar, incendiar y llevarse secuestrados. Eso es lo que dio origen a lo que está ocurriendo. Las declaraciones de los líderes de Hamas de que eso era apenas el comienzo y que va a haber muchos más 7 de octubre, obliga a Israel como Estado, cuya principal obligación es la defensa de ciudadanos, a reaccionar de manera que eventos como ese no vuelvan a ocurrir. Para que exista un genocidio, el genocidio es un crimen muy grave. Un crimen está consignado en la Convención contra el Genocidio de 1948, definida así, que lo primero tiene que ser la intencionalidad, la intención de exterminar a un pueblo, a una etnia, a una religión, a un grupo político. Genocidio tuvimos en Ruanda, cuando los Hutus llamaban al exterminio de los Tutsis, se entregaban las armas, usaban emisoras de radio para decir dónde están los Tutsis para que fueran a matarlos. Acá no hay ninguna intencionalidad por parte de Israel de acabar con el pueblo palestino, de ninguna manera. Segundo, Israel está enfrentando una guerra muy compleja, donde el gobierno de Gaza jamás se esconde en los túneles, utiliza a los palestinos como escudos humanos, convierte los hospitales, las mezquitas y las escuelas en guaridas de terroristas para poder atacar a Israel. Que desde el 2007, que jamás expulsó al gobierno legítimo de la autoridad palestina, Hassan, han lanzado más de 45.000 cohetes, cuyo objetivo era matar civiles. Si Israel tiene la posibilidad de defenderse o no es otra cosa. El objetivo de Hamas es ese. Y la Entonces, erradicación de Hamas, que es lo que Israel en está esa, en buscando. esa, Marcos, pero en esa discusión hay que decir lo siguiente, y el argumento que usted pone sobre la mesa se lo quiero trasladar a Mauricio también, para ampliar esta discusión, y es, Mauricio, Marcos apela a unos temas puntuales, dice, esto empieza y esto nace el 7 de octubre, con esa actividad criminal, esos crímenes y secuestros y todo lo que hizo jamás en territorio israelí. Pero eso desencadena una reacción. Esa reacción ya lleva varios meses. Y hoy la discusión en el mundo es si esa reacción es un castigo colectivo, que ya dejó de ser ese y se ha convertido en genocidio. Marcos dice no. ¿Usted qué dice? Bueno, lo primero es que en realidad no hay discusión. O sea, eso no se está discutiendo. Yo pensaría que hay un consenso. Los únicos que están manteniendo la idea de que no hay genocidio lo están haciendo por razones geopolíticas, lo están haciendo porque están obligados a cooperar o a apoyar a Israel. Pero ninguna persona, por ejemplo, representativa del derecho internacional
o conocemos de alguna institución internacional que hoy diga seriamente que Israel no está cometiendo un genocidio. Yo podría hablar, por ejemplo, de Francesca Albanese, que es la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios ocupados, y el informe Anatomía del Genocidio, y será la discusión, pero me interesa que la gente que nos ve y que nos escucha lo entienda. Uno, claro, Marcos lo dice y en eso tiene razón. El genocidio se mide, se evalúa, se rastrea por la intención. Así lo hizo el jurista Rafael Lemkin. Acordémonos de que en la época de Lemkin pasa algo muy parecido a lo de ahorita, y es que está ocurriendo un crimen de una magnitud que no le podemos poner un nombre, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí viene la famosa palabra que acuña Lemkin y que simplemente describe el intento por acabar con otro. Ahora, me sorprende que Marcos siga hablando de legítima defensa cuando acaba de pasar lo de Rafa, que es básicamente lo que ha ocurrido, por lo menos, pero haciendo así súper generosos, súper recontra generosos los últimos 30 años. ¿Cuál es la legítima defensa, Hassan? Jamás lanza roquetes o lanza misiles sobre Tel Aviv, actúa el escudo antimisil, el escudo domo de hierro, intercepta sus misiles. Se acabó la legítima defensa. Ahora, Israel no se queda con eso. Israel va y bombardea Rafah. Cuando Israel sale del ciclo de lo reactivo y pasa a lo ofensivo, ya no hay artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Ya lo que hay es un castigo colectivo. Ya lo que está diciendo Israel es, yo, tú me lanzaste un misil, yo ya lo intercepté, pero voy a tomar algo que está proscrito en el derecho internacional, voy a tomar una retaliación. Pero esa retaliación no solamente es una retaliación grave por el hecho de que no tenga nada que ver con ese lanzamiento inicial, sino que además tiene un agravante mayor. Y es que la retaliación, algo que dijo Hassan, a manera de pregunta, estoy castigando colectivamente a un montón de gente que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, lo que están diciendo Ese, es, ese- 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 ese Ujú. argumento, ese argumento que se ha debatido mucho, se los pregunto de una vez. Es decir, el argumento clave de si jamás se camufla en la población civil y Israel ataca a Hamas y cae población civil en la mitad, pues es legítimo. Israel utiliza ese argumento permanentemente. Dice, nosotros no estamos persiguiendo a la población civil, estamos persiguiendo a los terroristas de Hamas. Ellos utilizan escudos humanos, ellos se camuflan dentro de la población y ahí no hay nada que hacer. Ese Sí, Hassan, argumento, pero ¿usted acordemos a lo la ve gente que válido? hay no, porque de hecho hay políticos israelíes, se lo digo con nombre, Yehuda López, un soldado español que salió a decir que en Gaza no había inocentes. Es decir, hay una intención de acabar con todos los palestinos, no solamente con Hamas, porque lo que han dicho es que los palestinos son animales. Han dicho que los palestinos son seres de la oscuridad. Han dicho que quieren mandar una bomba atómica. Entonces, y no estoy hablando, Hassan, no estoy hablando de influencers, estoy hablando de personas representativas. Entonces, cuando uno ve el discurso y cuando uno ve los soldados, ¿sabe qué pienso yo cuando veo los soldados, por ejemplo, portando paños menores de mujeres, burlándose, orinándose en los cadáveres? Lo que Hannah Arendt, cuando ocurrió el juicio a Eichmann en Jerusalén, denominó la banalidad del mal, cuando ella dice, estos tipos están alienados. O sea, Eichmann, yo esperaba ver un viejo sádico, un monstruo, un diablo, y me encontré con un viejito que decía, pero ¿qué tiene de malo? Yo estoy cumpliendo con una labor y la hice de manera eficiente. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, el discurso que nace en Netanyahu, Gallant, Smotrich, se está pasando y llega el político, primer ministro, ministro, secretario, director, al soldado de a pie, y en muchos casos, yo no creo que sean mayoría, yo creo que hay mucha gente en Israel que no considera a los palestinos ni siquiera seres humanos. Yo creo que hay mucha gente que dice, bueno, pues si hay que Marcos, matarlos a todos, los mataremos. Que, Marcos, ¿qué piensa usted de esta discusión? Porque también quiero poner el ingrediente. El ingrediente es, hay una realidad del otro lado. Del otro lado no se desconoce que también para Hamas la existencia de Israel es sencillamente un objeto de hay que acabarlo, hay que destruirlo. Y también para la base fundacional de Hamas no debe existir esa diferenciación entre civiles y militares israelíes, sino todos son objetivo militar. Entonces, ¿eso también está pasando o no? es que mire, Hassan, ese argumento es falaces de Mauricio, de que este dijo una cosa y el otro dijo otra cosa, eso no tiene ninguna realidad en lo que realmente está pasando. Lo que está pasando, el origen de lo que está pasando es la negativa de los palestinos a reconocer
la realidad, a reconocer el derecho del pueblo judío a su Estado. Acá el problema no son ni los asentamientos, ni lo que ocurre en Gaza, ni si este dijo una cosa y el otro dijo otra. Esos son detalles. El trasfondo, el origen del problema es que los palestinos no han podido reconocer el derecho del pueblo judío a su Estado. Por lo tanto, cuando se habla de que unos países europeos, usted lo mencionó, reconocen a Palestina, reconocimientos de un Estado que los únicos que no lo quieren son los palestinos. Los palestinos no han dicho que ellos quieren un Estado al lado de Israel. Sí han dicho que quieren un Estado en vez de Israel. Y es claro que Israel en Gaza, en este momento, Hassan, algo que no se menciona porque lo ocultan, es que Israel desde el 7 de octubre está siendo diariamente atacada desde el Líbano por Hezbollah. Israel no provocó a Hezbollah. Hezbollah está atacando a Israel permanentemente. Hay 200.000 refugiados internos en Israel de ataques de Hezbollah que son orquestados por Irán, que permanentemente dice que, que Israel es un cáncer que hay que extirpar. Israel tiene el derecho a la legítima defensa y lo va a usar. Yo lamento muchísimo las Pero víctimas civiles palestinas. Sí las pero hay hay. un límite, Marcos. La pregunta que se están haciendo muchos hoy en día a nivel internacional es si el derecho a la legítima defensa tiene límites. Es decir, evidentemente, cuando hay una ofensiva, hay una guerra, hay un enfrentamiento, hay daño colateral, hay civiles muertos. La pregunta en este caso puntual es si se aglutina a una población que de por sí en un territorio está absolutamente encerrada y se le dice, usted tiene que trasladarse al sur y hacia el sur es la única forma donde van a poder ustedes guardar una seguridad porque el resto del territorio va a ser bombardeado, va a ser invadido o se va a perseguir a Hamas, pero al final también se bombardea esos lugares donde están recluida esa población civil. Ahí no se está ya cruzando una línea muy distinta entre la legítima defensa y ya una agresión que vulnera los derechos humanos y viola cualquier ordenamiento. Y no lo planteo en una discusión donde lo diga yo, sino donde lo está diciendo la propia Corte Internacional de Justicia, los relatores de Naciones Unidas, varios mandatarios internacionales y la población civil a nivel mundial. ¿Esto cómo lo perciben ustedes? Mire, es que no es que, primero el hecho de que Israel haya evacuado a la población significa que no tenía intenciones genocidas. Segundo, lo de Rafa está bajo investigación. Acá han sido muy rápidos con los trinos en acusar a Israel de cosas que pues se probaron que no haya sido Israel el responsable. Entonces lo de Rafa está bajo investigación. Y yo lamento la muerte de civiles palestinos, la lamentaré siempre. Lamento que jamás haya secuestrado a la gente de Gaza y el peor enemigo de la población de Gaza es Hamas, porque los utiliza, porque la plata que ha dado Qatar, billones de dólares, y la Unión Europea para construcción de vivienda, escuelas y todo, la han utilizado para comprar armas y construir túneles para ellos, refugiarse en los túneles. Y señor Hassan, los rehenes. Israel 250 secuestrados se los llevaron y a la gente se le está olvidando que son personas, seres humanos que se los llevaron para negociarlos como mercancía, para escudarse detrás de ellos. Hay un bebé que cumplió 1 año y ya no sabemos si está vivo o no. Y eso es lo que está generando esta situación. Que Israel está Marcos, enfrentando una guerra existencial, ya terminó Hassan, orquestada desde Irán, con Hezbollah, con Hamas, con la yihad islámica y con otros grupos que a veces también atacan a Israel que no tienen nada que ver con las milicias chiitas en Irak y los hutíes. Ya. Mauricio, eso que menciona Marcos es supremamente relevante en la discusión y no es un elemento ajeno, es un elemento puntual. Y es los secuestrados, las violaciones, los asesinatos, todo lo que hizo Hamas ese 7 de octubre, que no ha generado sino repudio y condena internacional. Ese factor, y ahí quiero mirar un poco la discusión, es Marcos, cuando pone sus argumentos, siempre pone un argumento que yo escucho frecuentemente en todos los que defienden la causa de Israel, y es, no hay un límite a la hora de la defensa. La defensa es, el acto violento de Hamas amerita una respuesta contundente y bajo contundente es, se puede hacer lo que se les antoja.
No importa si hay un llamado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que diga cese al fuego. No importa si sale una resolución de organismo internacional. No importa si hay voces de altos mandatarios en el mundo que digan paren ya. Hay que poner un límite a esto. La ofensiva continúa. Eso, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista de las relaciones internacionales y qué papel está dejando a organismos como la ONU, Mauricio? Bueno, lo primero es que pues lo que está diciendo Marcos Pekel es impreciso. Marcos Pekel dice que es que la gente se adelantó a trinar. Es que es lo que ha hecho Israel toda la vida. Eso que está diciendo Marcos lo dijeron de Shirin Abu Akleh, la periodista que Israel asesinó de un tiro en la cabeza antes de que pasara lo del 7 de octubre, y no hay una sola persona juzgada por lo que pasó. Lo mismo dijeron en Ciudad de Gaza cuando palestinos, y esto es bueno que la gente lo sepa, estaban haciendo cola para recibir comida y fueron masacrados. Dijeron que había sido Hamas, luego salieron a decir que es que los soldados israelíes se habían asustado y habían disparado. Lo mismo dijeron del hospital Shifa, el más importante de la Franja de Gaza. Acá tuvimos al embajador, que no sé si todavía esté, diciendo que había sido Hamas, que comprobadamente con el amigo de él, buena parte de la prensa hegemónica que era amiga del embajador de Israel, reproduciendo la tesis, y luego sale la agencia EFE, sale la agencia France Press y confirman que efectivamente el misil era un misil de Israel. Entonces, con lo de Rafah, yo la verdad creo que hay razones para pensar que los israelíes son responsables. Entonces, si vamos a decir que nos adelantamos, recordemos la estela de violaciones de derechos humanos que persigue a Israel. Marcos habla de los secuestrados que tiene Hamas, efectivamente lo son. Ahora, esos secuestrados, quienes estamos del lado de la causa de la humanidad, no de Palestina, siempre hablamos de ellos y siempre decimos que es el colmo que se los hayan llevado y que tienen que estar vivos y que tiene que haber pruebas de supervivencia. Es raro porque la gente pro-israelí con la que yo discuto, ni uno solo habla sobre las detenciones administrativas. Y recordemos, Hassan, que las detenciones administrativas son avaladas por la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que las detenciones administrativas vienen ocurriendo desde hace décadas. Recordemos que hay niños. Esta semana, Haaretz, un diario de Israel, no estoy hablando de semanario Voz aquí en Colombia. Haaretz reconoce que dos prisioneros políticos se murieron porque los mató la policía israelí a golpes. De esos dos no hablan, nunca dicen nada. Entonces, lo que quiero decir con esto es, no está bien lo que hace Hamas, pero es raro que en el discurso israelí se haga tanto énfasis en esos pobres desgraciados que Israel, que desafortunadamente están en manos de Hamas, pero no digan nada de las decisiones administrativas que son sistemáticas, no son una cosa episódica. Y para responder a la pregunta de Hassan, Israel le declaró la guerra a Naciones Unidas. Israel, el Estado de Israel, la dirigencia, no el pueblo de Israel. No hay diferencia hoy, Hassan, cuando hablamos del límite de la legítima defensa entre lo que hizo Saddam Hussein con los kurdos, lo que hizo Omar al-Bashir, lo que hizo al-Assad, lo que hizo Slobodan Milosevic, salvo que en el caso de Netanyahu es peor, porque en el caso de Netanyahu ha contado con la aquiescencia de la comunidad internacional. Por lo menos a Milosevic hicieron amago de combatirlo, a Gaddafi, a Hussein, incluso a los iraníes de los que tanto habla Marcos. Pero es que acá tienen carta blanca, tienen todo, absolutamente todo el apoyo. Entonces, claro, ¿qué decía Hussein? Lo mismo que está diciendo Marcos, la misma vaina. Que Occidente es nuestro enemigo, que el gran monstruo, la teoría de la conspiración, que el Consejo de Seguridad, esto, ahí no hay diferencia. Estamos ante el mismo discurso, salvo que, insisto, a diferencia de estas repúblicas bananeras, que era como las leíamos, acá pues básicamente tienen todo. ¿Cuál es el establecimiento que puede Israel? El de los medios financieros, obviamente, el de los grandes medios de comunicación y obviamente las grandes potencias que han secuestrado el derecho para ellos. Pero sí, y yo lo decía ahorita, sí, insisto, no podemos llevarlo a la práctica. El alto al fuego que ordenó el Consejo de Seguridad, Pero no lo está respetando, digamos la por realidad, eso y es un tema, lo están y hiriendo de muerte. ahí es donde quiero ir, y me parece que es muy valiosa la discusión, es, Marcos, hay un límite, no en el tema de la ofensiva, sino como muy bien lo explica también Mauricio, y claramente se está viendo en la percepción. Estaba leyendo frases, por ejemplo, ya salió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, diciendo, hey, por favor, esto que pasó en Rafah tiene que generar una discusión donde ya hay que ponerle un parar eso, parar. Entonces, hay una gran discusión en los Estados Unidos y el presidente Biden se va a pronunciar sobre el tema. El vocero prácticamente de la Casa Blanca, el señor Kirby, no dice nada.
distinto a que seguirán apoyando. Y la discusión entonces va a qué papel está jugando, Marcos, la comunidad internacional, porque a veces, y es lo que quiero preguntarle, ¿Israel se siente que la comunidad internacional está en contra de Israel en este caso o lo está presionando? ¿Puede incluso ordenar, como lo está pidiendo en Asamblea General, en Consejo de Seguridad, a través de la Corte Internacional de Justicia, que se cumplan las resoluciones, o Israel sencillamente hará lo que quiera? Hassan, la guerra se puede acabar hoy y se puede haber acabado, perdón, hace un mes o dos, si jamás hubiera liberado a los secuestrados. Es que no se nos puede olvidar eso, por más que Mauricio trate de demeritarlo, ya se hubiera acabado la guerra. Eso es un hecho. Mauricio menciona casos. Yo no vi a los kurdos entrando a Bagdad a asesinar familias enteras iraquíes, ni vi a los civiles sirios entrar a la casa de Bashar el-Assad y matar a su familia, o no vi a los residentes en Durban ir a la casa de Omar al-Bashir a asesinar a la gente. No, aquí es distinto. Lo que Israel está enfrentando es que el 7 de octubre Israel sí fue víctima de un ataque brutal, salvaje, y está reaccionando a él. Entonces los ejemplos que trae Mauricio obviamente no aplican acá para lo que nosotros queremos hacer acá. Con respecto a la comunidad internacional, yo le digo lo siguiente. Primero que todo, la Corte Internacional de Justicia no ha declarado que Israel está cometiendo genocidio. Ya no podemos tergiversar las cosas. Ni siquiera le ordenó a Israel detener la acción militar en Rafah. Le dijo, tenga cuidado en la acción militar en Rafah si esa pone en peligro a civiles palestinos. Entonces, la Pero misma Marcos, el tema Corte de Netanyahu, Internacional de Justicia pero Marcos, el encarga. tema de Netanyahu y de Galá y lo que está pasando en el sentido de Vega, ya cuando sale el fiscal Karim Khan diciendo, un momento, aquí están los cabecillas de Hamas y sobre estos señores ya hay que pensar, es el tema de captura y demás, procesarlos. Pero del otro lado pone, no a cualquiera, pone a las cabezas más importantes del gobierno israelí, por lo menos desde el punto de vista político y militar. Eso no pone a Israel ya en una circunstancia de mirar la situación y decir, a ver, venga, esto ya es otra cosa. Esto ya no, nos están igualando con una organización considerada terrorista por millones de personas en el mundo y por varios gobiernos, y nos están igualando en ese sentido. Eso no los pone a pensar de alguna forma y esto ya se está saliendo de control. Saque usted la conclusión. Saque usted la conclusión. Primero que todo, el fiscal Karim Khan hizo algo que no había hecho nunca ninguno de los fiscales, los dos fiscales anteriores que tuvo la CPI, que para mí ha sido un fracaso total la CPI. Anunció las órdenes de captura sin tener el aval de la Sala de Asuntos Preliminares de la Corte, que es el orden de las... Usted sabe que el orden de los factores en los temas judiciales importa. Cuando Karim Khan ordenó la captura de Putin por el tema de los niños, ya tenía el aval de la Corte de Asuntos, de la Sala de Asuntos Preliminares de la CPI. Acá Karim Khan le lanzó por estar presionado por hacer algo, le lanzó a los jueces el tema y eso viola los mismos procedimientos que debe haber seguido en la Corte, de esperar que la sala actuara. Es posible que la sala lo avale o no, eso no lo sabemos. Pero el hecho de que un Estado como Israel, con las dificultades que enfrenta, con la guerra de exterminio que enfrenta desde el 14 de agosto de 1948, 14 de mayo de 1948, y lo coloque al mismo lado que una organización que tiene como objetivo el genocidio y la destrucción de Israel, que usó terroristas suicidas de sus propios adolescentes palestinos para ir a matar judíos. Habla de qué es lo que el sistema internacional es respecto a Israel. Mauricio mencionaba a Francesca Albanese. Francesca Albanese debería declararse completamente impedida para hablar del tema Israel-Palestina. Ella detesta, odia con el alma a Israel, siempre lo ha dicho toda su vida judicial. Ella no es la persona que sería una referencia en este caso. Y no todos Pero están en contra Mauricio, de Israel. pero Mauricio, ese argumento usted, que pone Marcos, ¿usted cómo lo ve? Porque si, digamos, hay personas que son impedidas por razones que
Marcus no ha usado la palabra, pero yo se lo quiero preguntar de una Ujú, vez. Aquí empieza a utilizarse inmediatamente cada que hay un cuestionamiento frente a Israel el antisemitismo. ujú. Se dice, venga, es que aquí lo que hay detrás de esto no es una valoración justa, sino hay tintes antisemitas. Y lo hay por razones de raza, de religión, ideológicas y demás. ¿Usted cómo ve eso? No, yo creo que no lo digo, lo aclaro, no lo digo por el caso de Marcos, lo digo de personas que sistemáticamente, como lo hace el Estado de Israel. Yo creo que estas personas, como el caso de Netanyahu, que ha dicho que Guterres es antisemita, que Ramaphosa es antisemita, que Lula es antisemita, que Boric dijo, Gaza está peor que Berlín en el 45, es antisemita. Entonces, ¿qué creo yo? Que Saramago tenía razón. Insisto, no de Marcos, sino de esta gente, de estos bandidos que hoy dirigen el Estado de Israel y que son rentistas de la Shoah, rentistas del Holocausto, es decir, que están pegados de la teta de esa tragedia para justificar lo que en el fondo es su islamofobia y su arabofobia. Pero dejemos por fuera a albaneses. Yo quisiera, ¿cuál es exactamente el argumento para decir que está impedida? Porque insisto, usted está impedido Karim Khan también, está impedido Eric Cantona, están impedidos todos los presidentes del mundo que han hablado de genocidio. Está impedido Susan Sarandon, por ejemplo, es antisemita. Entonces yo también creo que ha habido un abuso en el lenguaje y para mí lo más grave no solamente es el abuso de la categoría del antisemitismo que existe. El antisemitismo existe y es una desgracia. Y yo coincido con Marcos. El antisemitismo es enemigo de la causa palestina. Pero lo que está pasando de Agache Hassan son los síntomas de islamofobia e iramofobia, de arabofobia que vemos todos los días en los medios. Una manera de que la arabofobia pasa de Agache es precisamente endilgar la categoría de antisemitismo, por ejemplo, a todas las protestas que hoy hay y que son genuinas en Estados Unidos, por ejemplo, para que se detenga este genocidio. Entonces, es fácil Pero decir, esas protestas, Mauricio, esas sí, protestas, sí, sí, ustedes ambos son hombres de academia, llevan sí, sí, muchos años en la academia sí, 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 y varias generaciones han conocido las relaciones internacionales en la Universidad de Rosario en Colombia a través de ustedes. Y evidentemente aquí hay una discusión de fondo. Usted habla de lo que está pasando en los campus, por ejemplo, en Columbia, en Harvard, en varias universidades en los Estados Unidos. Marcos, ¿esas protestas ustedes las ven legítimas o son protestas? No, mire, yo no quiero poner eso en blanco y negro. Yo creo que las protestas son dirigidas por organizaciones claramente antisemitas, porque, de acuerdo a la definición más amplia de antisemitismo, vamos a usar el no reconocer el derecho del pueblo judío a su Estado, eso es antisemitismo. El usar la consigna from the river to the sea, del río al mar, Palestina será libre, eso es claramente un llamado al genocidio del pueblo judío. Ellos son los líderes de las protestas. Yo no estoy acusando a muchos de los estudiantes que están ahí, pero sí sé quiénes son Jewish Voice for Peace, yo sí sé que Student for Peace in Palestine, yo sé quiénes son esas organizaciones, yo sé quién las financia, yo sé lo que es el señor de la Electronic Intifada, sé quién es él incitando a estas protestas. Yo sé lo que es cuando a estudiantes judíos les prohíben la entrada a sus salones por el simple hecho de tener una kipá en la cabeza. Yo sé lo que es cuando a profesores judíos les impiden dar conferencias. Yo vi, Hassan, un profesor que usted conoce, el profesor Alberto Spektorowski de la Universidad de Tel Aviv, negociador de paz con Isaac Rabin, negociador de paz con, con, eh, con Ehud Barak, una persona que siempre reconoció derechos palestinos, fue a dictar una conferencia en Uruguay y la universidad por presión de los estudiantes le prohibió, le dijeron, usted por sionista no puede entrar acá. Si eso no es antisemitismo, yo no sé qué lo es. Como también me llama la atención que Mauricio ahorita decía que el control del sistema financiero mundial está en manos de los judíos y de los medios. Esos son cosas a las que no quiero hacer referencia, pues son demasiado graves decirlas, pero porque no son ciertas y seguro porque con eso nos han hecho mucho daño a nosotros los judíos. Uy, yo no dije Un, eso, un, perdón, yo no un, dije eso. Hassan, una cosa pequeña. Yo lo que dije es que el poder financiero hoy apoya y financia el genocidio. No dije que el poder financiero hoy esté en manos de judíos, porque eso es verdad lo que dice Marcos. Ese fue el argumento de Hitler. Decir que los judíos controlaban los grandes factores de producción. Yo no lo pienso, no lo dije. Lo que digo es que parte del sector del establecimiento financiero hoy, por lo menos el más pesado, financia ese genocidio y de hecho no es ni siquiera judío, ni siquiera judío. un tema que quiero que acerquemos un poco a lo que está pasando con Colombia.
y es evidente que el papel del gobierno colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro, pues ha tenido una posición usualmente frente a los gobiernos en Colombia y varios de América Latina en algún momento, fue sobre todo Colombia muy con una agenda pro-Israel, muy cercano a la agenda pro-israelí. Mauricio, ¿usted cómo ha visto el papel del gobierno colombiano? Y sobre todo el hecho de que el presidente Gustavo Petro, desde incluso antes de que empezara este terrible hecho del 7 de octubre, siempre fue un abanderado del tema palestino y siempre fue muy fuerte en las críticas al gobierno israelí. Que el hecho de haber roto relaciones con Israel es la hoja de ruta que se debe seguir y que otros países en la región terminaran haciendo lo mismo? Yo creo que sí, y yo simplemente recordaría que de hecho Colombia votó en contra de Palestina en este gobierno dos veces, antes del 7 de octubre. Votamos una vez, y eso fue escandaloso, en la Organización Mundial de la Salud, y votamos una vez en contra en la Asamblea General de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia emitiera un concepto acerca de la legalidad de la ocupación. Entonces, Petro había tenido, a mi juicio, una postura muy ambigua frente al tema palestino que se fue decantando conforme nos acercamos al 7 de octubre. Si está bien o no el haber roto relaciones diplomáticas, el hablar de genocidio, yo creo que está bien. Me parece que Petro muy rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando porque es algo además ese es otro, el director de ACNUR en Estados Unidos o la alta comisionada para los derechos humanos en Estados Unidos, Craig, se me olvida el apellido, habló rápidamente por la respuesta de Israel y dijo, mire, están todos los elementos de genocidio. Yo no sé si Marcos pensará que ese señor también está impedido o que es antisemita. Entonces, los testimonios, los videos, las fotografías, todo daba para pensar que había genocidio. Me parece que Petro tuvo el valor de hacerlo. Luego puede que uno no esté de acuerdo, no le guste Petro, eso es distinto, pero coherente lo ha sido. A Israel hay que aislarlo, no a la gente. Yo estoy en contra de las sanciones, no me parece que los israelíes de a pie tengan que pagar. Ahora, yo estoy decepcionado, muy decepcionado de la sociedad israelí, que no ha sido capaz de deshacerse de Netanyahu. Y si Israel es tan democrático como dice serlo, hace rato Netanyahu tenía que salir por la puerta de atrás. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer los estados del mundo, ya que a la sociedad israelí le quedó grande deshacerse de Netanyahu, es empezar a cortar relaciones diplomáticas. Es lo que me parece a mí coherente cuando está ocurriendo. Si yo digo que está pasando un genocidio, no puedo hacer como hizo Bush con Omar al-Bashir. Sí, está ocurriendo un genocidio. ¿Y van a hacer algo? No, nos limitamos simplemente a señalarlo, porque estamos hablando de uno de los crímenes más horrendos y cuyos efectos son irreversibles. Marcos, uno entiende desde la posición en la que usted está, evidentemente el análisis también tiene un grado de responsabilidad. En el caso puntual de ser no solo miembro de la comunidad judía en Colombia, sino una de las cabezas directivas de la comunidad judía en Colombia, pues hay también una perspectiva frente a lo que ha sido el papel de Colombia y las relaciones con Israel durante muchísimos años. En este caso puntual, donde ya hay una ruptura de relaciones y donde hay una posición del país adversa frente a Israel debido a lo ocurrido, lo que está pasando en este momento, ¿cómo analiza usted la situación? ¿Esa debió ser la hoja de ruta? No, claro que no, y no hay una posición adversa del país frente a Israel, una posición adversa del gobierno, ni siquiera el gobierno del presidente Petro. Me parece que romper las relaciones con Israel no le hace ningún bien al presidente Petro tampoco. Los saca le quita una interlocución muy importante con un Estado que ha sido muy importante para Colombia en cosas buenas. Es que van a decir, pero es que armas, no. ¿Cuántos miles de colombianos han sido becados por Israel? En los años 70, 80, Israel es el país que más becas daba para temas de agricultura, temas de tecnología, temas de todo tipo. Israel le dio beca, Israel ha sido un gran aliado de Colombia. Israel ha sido un gran aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Yo sé que a algunos no les gusta eso de la lucha contra el narcotráfico y que no hay que luchar contra el narcotráfico, pero Colombia fue un aliado clave. Colombia ha sido un aliado clave diplomático de Israel. Israel ha sido un gran amigo de Colombia. Petro pudo haber seguido trinando y pudo haber llamado a su embajadora a consulta, ya lo había hecho Chile, lo está haciendo Brasil, por ninguno ha roto relaciones. Entonces Colombia queda en compañía de quién. Alguien me dijo, todos los estados del mundo son iguales. Pues no, yo prefiero estar en compañía de los países democráticos de la OSD y no al lado de Irán, no al lado de Venezuela, no al lado de Bolivia,
no al lado de Belice, que son los países que rompieron relaciones o los que no tienen relaciones de Afganistán con Israel. Entonces Colombia perdió una gran interlocución con Israel y Marcos, lástima porque en ese las relaciones sentido, diplomáticas, sí, en ese sentido, para no dejarlo solamente en el tema Colombia, ¿cómo vio lo de Pedro Sánchez? ¿Cómo vio lo del gobierno de Irlanda? ¿Cómo vio lo del gobierno de Suecia? le Cuando pregunto, dicen, Noruega. ¿alguno rompió relaciones con Israel? Ninguno. Ninguno rompió relaciones con Israel. Pedro Sánchez centró toda su retórica, dijo que para él son importantes las relaciones con Israel. El reconocimiento a Palestina ya le ha hecho acá el presidente Santos, ya. Colombia ya había reconocido a Palestina. Esos tres países reconocieron a Palestina. Ninguno rompió relaciones con Israel. Ningún país ha roto relaciones con Israel a raíz de esto. Solo Bolivia, que rompió unas relaciones que no tenía porque la política boliviana es un circo respecto al Medio Oriente manejada por Irán. Belice y nadie más rompió relaciones con Israel. Esos tres países reconocieron a Palestina, seguramente habrá más países europeos, pero ninguno rompió las relaciones porque entiende la necesidad y la importancia de tener una interlocución con un Estado como Israel, que además es miembro de la OECD, que tiene acuerdo de libre comercio con Colombia, con la Unión Europea, y que es un país clave en muchos de los temas de la agenda global, lo que tiene con el cambio climático, agua, energías renovables. Entonces se puede protestar diplomáticamente, llamar a la embajadora a consultas, mandar cartas, votar contra Israel, pero romper relaciones ya no le hace ningún bien al presidente Petro. Él con eso no ganó nada, él no va a ser ejemplo para nadie con eso. Mauricio, acá hay un tema que no puedo dejar pasar de lado y se lo quiero preguntar para ir redondeando esta conversación. Sin lugar a dudas, un actor fundamental en toda esta ecuación es los Estados Unidos. Algunos han sido muy críticos de la administración Biden por la tibieza, dirán algunos, del papel que ha jugado, porque se ha seguido financiando, se ha seguido apoyando abiertamente a gente israelí, como ha sido siempre, y lo han hecho todos los presidentes de los Estados Unidos. Pero aquí estamos ya empezando a vivir una recta muy interesante de un proceso electoral en los Estados Unidos, donde hay otro jugador que está ahí, se llama Donald Trump, y donde posiblemente, dependiendo de la agenda de sistemas legales en los Estados Unidos, va a ser una contienda política muy interesante. ¿Usted cómo está viendo el papel de los Estados Unidos? Y le agrego un componente. Vimos a la señora Nikki Haley firmando una de las bombas israelíes que van a caer seguramente sobre Gaza. Y eso ha generado, pues un sector de opinión en el mundo, pues repudio, y en el otro, pues agrado. ¿Usted cómo está viendo el papel de los Estados Unidos en esta coyuntura? No, un desastre. Es igual que el papel de Europa. Y me sorprende que Marcos ponga de ejemplo y diga que es que ningún europeo ha roto, porque los europeos son una vergüenza. Y todos, es decir, ahí no se salva nadie. Y no se salva nadie porque son todos sin excepción, arabofóbicos. Solamente protestaron, desafortunadamente, cuando asesinaron a rubios de nacionalidad británica o lo que sea. De resto les importa cinco. Marcos pone el ejemplo de Brasil que no ha roto. Bueno, Lula comparó lo que está pasando con lo que hizo Hitler. Por ejemplo, a Chile, repito, Boric dijo que Gaza está peor que Berlín en el 45. Entonces, a mí no me pongan de ejemplo a un tipo como Macron, que es una vergüenza, que está diciendo que quiere apoyar ataques contra Rusia. Un tipo que está reprimiendo gente en Nueva Caledonia y que defiende además el colonialismo después de haberlo definido él mismo como un crimen de lesa humanidad. Un tipo que ha dicho que la identidad argelina no existía antes de la colonización. Entonces, esos son igual de genocidas que Netanyahu, obviamente por omisión. Y yo estoy de acuerdo, Marcos me va a saltar, estoy de acuerdo con lo que dijo Nicaragua, no estoy de acuerdo con Ortega, ni que reprima, ni que esté detrás de Yoconda Belli y de Sergio Ramírez Ocampo, evidentemente no, pero tiene razón Nicaragua cuando le pide a la Corte Nacional de Justicia que juzgue al Estado de Alemania por complicidad con el genocidio, lo que están haciendo los alemanes. Yo estuve hace poquito en una discusión con un diputado alemán que me decía, nosotros hemos hecho más por los palestinos que Sudáfrica. ¿Cuánta plata ha puesto Sudáfrica? Es decir, es que la lógica del narco, ¿no? Yo puse plata, entonces los palestinos, yo soy dueño de los palestinos.
Estos alemanes, por ejemplo, que se han entercado en apoyar el genocidio, en seguir entregándole armas a Israel, igual que los italianos, igual que los británicos, igual que los estadounidenses, son igual, nosotros no lo vamos a ver, Hassan, no lo vamos a ver, pero en 200 años los vamos a ver, los van a ver como unos salvajes, como unos incivilizados, como unos arabofóbicos, que es lo que son. Entonces, no son ejemplo de nada, ni Biden, ni Trump, ni Nikki Haley, eso, seguramente la señora va a ganar votos con lo que acaba de hacer, porque si hay un país en el mundo que odia a los árabes y que odia a los musulmanes, evidentemente es Estados Unidos. Ahora, esto tiene también una pregunta obvia y es, ¿usted cree, Mauricio, que los secuestrados que tiene Hamas, porque Marcos lo ha planteado ya en dos oportunidades en esta conversación, y es, esto se hubiera acabado si hubieran devuelto los secuestrados? Y ahí termina esto y se para la ofensiva y termina la guerra para Israel. Eso es un drama humanitario en ambos Sin lados. duda alguna, sin duda ¿Usted alguna. cree que usted cree que esos secuestrados van a ser liberados por Hamas? ¿Usted cree que realmente esa es una posibilidad de salida o vamos a terminar enfrascados en que muchas de esas personas lamentablemente, posiblemente ya o fueron asesinadas por Hamas o murieron en los operativos militares de los bombardeos y O que asesinados por seguramente Israel. asesinadas también? Es decir, si esa es la salida, pues no sé, díganmelo ustedes, ¿hay salida o no hay salida? Mire, Marcos lo ha dicho varias veces, lo hemos discutido, que si los liberan se acabó la guerra. No, Marcos sabe que no. ¿Qué pasó con Gilad Shalit? ¿Lo liberaron? Sí. ¿Liberaron a 1.000 palestinos? Sí. ¿Y qué pasó después? Guerra. Es que no es la primera vez que han liberado, o sea, jamás ha liberado secuestrados israelíes. A veces sí, a veces no, a veces han fracasado. Lo que creo es que si no hay Estado palestino, evidentemente no, no va a haber paz. O sea, los palestinos, es que, hombre, Hassan, lo hemos dicho, encierre usted a 2 millones de suecos, quítele la luz, quíteles la comida, quíteles el agua potable, humíllelos, viole a sus mujeres, retenga a sus niños, métalos a la cárcel. El único país del mundo de Occidente, el único país de, esto que se oiga bien, el único país del mundo occidente que encarcela niños en la escala en que lo hace, es Israel. Ninguno, ni siquiera Cuba, ni siquiera Nicaragua, ni siquiera Venezuela, ni siquiera Birmania. Entonces, estamos en un nivel de inocencia muy grande si pensamos que ojalá mañana lo liberaran. Yo pienso en esas mamás, por ejemplo, en esos hermanos, en esas novias, en esos hijos, que dirán, por Dios, ¿cuántos días más? ¿Y a quién están increpando hoy la familia Hassan? ¿A quién están increpando hoy las familias? Al asesino de Netanyahu. Lo que pasa es que aquí no lo dicen, pero esas familias hoy dicen, hoy vi, por ejemplo, también en Haaretz, a una mamá diciendo, es que los palestinos a mí no me han hecho nada, los palestinos no son mis enemigos. Mis enemigos son estos sátrapas que llevan 14 y 15 años manejando y que en nombre de mis hijos están llevando a cabo semejante matazón. Entonces, eso sí es una falacia, la verdad. Pensar que cuando jamás los libere, digamos que Israel mañana lo rescata, cosa que yo no descarto, porque es una fuerza muy profesional y es la mejor del mundo y tiene todo el apoyo de Estados Unidos, si a Marcos no le gusta que yo lo diga. Lo rescatan mañana. Dentro de 6, 7, 8 años vamos a tener otro 7 de octubre y eso Marcos, Hassan y yo lo sabemos. Entonces, aquí, si no hay una salida estructural y digna para los palestinos, desafortunadamente no va a haber paz ni para los palestinos ni para los israelíes. Marcos, ¿qué piensa usted? A mí, pues no me sorprende oír de Mauricio que él detesta las democracias. Lo ha dicho en repetidas ocasiones. Para él, Irán es una democracia. Cuba lo ha mencionado como la gran democracia de América. Y vemos a los cubanos nadando a la Florida para salir de esa cárcel en la que lo convirtieron los Castro. O le gusta estar al lado de Irán, un país que mata mujeres y niñas porque no se visten como el régimen quiere. Detesta las democracias, detesta la democracia de Israel, obviamente, donde 2 millones de palestinos son ciudadanos del Estado de Israel, votan, participan en las elecciones, tienen representación parlamentaria. eh, y vuelve y repite el tema entonces jamás puede entrar, matar 1.200, violar mujeres, decapitar bebés y llevarse 250 para que después Israel libere prisioneros, muchos de ellos terroristas que mataron gente de las cárceles. Entonces, cuando uno detesta la democracia, pues es complicado acá pensar que le puede gustar a Europa. Pero Europa nos dio a nosotros realmente la democracia, quizás desde Grecia, quizás desde Gran Bretaña, desde luego de Inglaterra, y es el sistema en el que yo quiero estar.
Yo quiero estar en un país donde se respetan los derechos humanos, la libertad de culto, donde hay elecciones, donde hay partidos políticos, donde hay libertad de expresión y donde se debaten los temas, no autocracias que hoy en día todas están alineadas contra Israel, ¿no? Entonces, fantástico ver eso de cómo Irán y Venezuela y Rusia y China se alían contra Israel y los partidos de izquierda apoyan eso. Entonces, los partidos de izquierda aliados con el Islam radical y con las autocracias del mundo, todos a una contra Israel. Y esa es la sensación, contestando una pregunta vieja que usted me hizo antes, Hassan. Sí, nosotros estamos pensando que mucho de lo que está ocurriendo en este momento nos pone a nosotros en una posición muy difícil contra los judíos y contra el Estado de Israel. Pues esta es una discusión, y siempre lo he dicho, que tiene muchos matices. Y aquí ni siquiera entramos en el contexto histórico, porque donde hubiéramos empezado a hablar del contexto histórico, podríamos tener una hora más de conversación. Pero es un tema que Pero revive hagámoslo muchas otro día, pasiones. Hassan. Sí, claro, No, hay que hacerlo. Hagámoslo otro día. lo tenemos que hacer y la verdad a mí me motivó mucho este tema por la coyuntura internacional, pero también por una razón de fondo, y se los digo y se los confieso, porque este es un tema que hay que darlo con argumentos. Este es un tema que revive muchas emociones, que revive muchas pasiones, pero siempre hay que poder tener la visión de ambos lados para poder entender esta coyuntura y poder empaparse mejor de lo que está pasando. Yo soy de los que creo que acá hay un drama humanitario enorme, que hay vidas en juego y que ojalá se dé una salida y no lo digo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Y para mí siempre es un placer tener la oportunidad de dialogar con ustedes y ojalá los que nos estén escuchando y vayan a tener la oportunidad de escuchar sus argumentos, lo disfruten también como lo he disfrutado yo. Agradecerles a ambos. Mauricio Jaramillo, ha sido un verdadero placer y que nos sigamos encontrando muchas veces para hablar de este tema y de otros más. Un abrazo, Hassan, para ti y un abrazo obviamente para mi amigo Marcos Pecker. Y Marcos, lo mismo, ojalá tengamos la oportunidad de seguir hablando, discutiendo y poniendo muchos argumentos sobre la mesa para que estas discusiones cada vez se enriquezcan más y podamos nosotros, ojalá, no vamos a encontrar aquí la salida, pero sí por lo menos tratar de entender qué es lo que está pasando. Gracias, Marcos Peque. Sí, gracias, Hassan. Claro que sí, con Mauricio hicimos este debate a los pocos días del 7 de octubre en una organización internacionalista en América Latina. Siempre es un placer discutir con Mauricio y debatir y hablar y charlar y conversar con él. Soy fiel creyente en la solución de dos estados. Creo que ambos pueblos han sufrido, creo que ambos pueblos tienen derecho a su estado y creo que en el Medio Oriente tiene que haber dos estados. Israel al lado de Palestina comiendo en paz. Ojalá esta solución se dé, Hassan. Y bueno, felicitaciones por reiniciar este podcast. Y acá me imagino que podemos volver otra vez a debatir este tema de también seguramente vamos a tener la oportunidad de volvernos a encontrar para este y para otros episodios más. Y a ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos. Vamos a estar en esta nueva temporada con este podcast escuchando las voces, escuchando los argumentos y hablando de muchos temas. Nosotros encantados de que nos acompañen y por supuesto nos va a encontrar en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Chao, chao.